El país que tiene mayor cantidad de mujeres en el Parlamento es Ruanda y el segundo es Bolivia. El resto del mundo es 30% aquí, 25% aquí. Porque la mujer que se siente que la impunidad sigue ya no devuelve esa humanidad completamente, ¿no? Y en esas épocas, tú sabes cómo eran los 70 y los comienzos de los 80, claro, yo escondía la chapita de Che Guevara, que hoy día no me la pongo, pero ni regalada, pero o las banderas del Congreso Nacional Africano, y salía a las protestas en contra de, que en esa época estaba Mandela preso y era como ídolo de todos nosotros. Me impresionó lo que vi en Bosnia con las mujeres que habían sido consideradas esclavas sexuales durante la guerra en Bosnia. Me impresionó en Afganistán. En Afganistán es terrible porque además del analfabetismo, ¿no?, vivir en una oscuridad tan grande, cómo la mujer quiere escaparse de ese mundo y no puede. Y salía a las protestas en contra de la dictadura, con los carros lanzagua y que te tiraban estos gases lacrimógenos. La violencia es terrible, pero hay esperanza, o sea, hay focos, digamos, de cierta esperanza. Dos fenómenos simultáneamente. Por un lado, falta muchísimo, hay muchísimas deudas pendientes y si no las vemos es como quedarnos, bueno, ya está de brazos cruzados. Y en los temas de derechos de las mujeres, yo creo que el peor de los caminos es la mitad del camino. Yo trato de poner, digamos, el compromiso con las mujeres en función de mis actividades. Entonces, la hago fundamentalmente en el plano parlamentario, cada vez que presento un proyecto de ley que tiene que ver con la perspectiva de género, desde las leyes de paridad hasta las reformas de la legislación laboral. Tienen que las grandes empresas tener jardines para que trabajadores y trabajadoras puedan llevar sus hijos. 83 fue la invasión de Estados Unidos a Granada. Entonces fuimos con el grupo universitario, todos aquí al consulado de Estados Unidos a gritar, ya con el puño en alto, ¿no? El puño izquierdo en alto, Yankee, go home, Yankee, go. Y después, años más tarde, que yo trabajaba para el gobierno, a cargo de inversión extranjera, y siempre esto lo cuento muy divertido, el cántico del Yankee, go home fue el Yankee, please come and invest. ¿Ah? ¿Cómo lograr que la mujer tenga su decir en un proceso de paz? Eso es tan importante porque estamos hablando de la reconstrucción de un país, ¿no? La rehabilitación de un capital social perdido en función de la guerra. Entonces estamos muy orgullosas del trabajo que hicimos en Colombia con las organizaciones de mujeres y esperemos ahora en la implementación que eso se escuche, ¿no? Sobre todo con las 3 millones de mujeres desplazadas internas ahí en Colombia. Sí aprendí que tener un liderazgo más cercano a la gente, seas hombre o seas mujer, es fundamental. Un poco lo que sí pasa es que por más que en tiempos históricos todo lo que conseguimos sea muchísimo, nunca se consiguieron tantos cambios tan rápidos. Yo creo que en términos históricos sí. No hay tiempo de quedarse esperando. Entonces pasé de ser una revolucionaria amateur a una mujer de Estado, ministra, muy preocupada de atraer inversiones extranjeras y de negociar con inversionistas los términos de sus negocios en Chile. Pero creo que las mujeres desde la llegada de la democracia, desde el 83 en la Argentina, por supuesto que mucho antes, ¿no? Hay antecedentes históricos desde las sufragistas, las socialistas, las anarquistas. Porque sabrás que la ley dice que cuando hay tanta cantidad de trabajadoras, entonces volvemos al mismo ejemplo de antes, el empleador, la gran empresa que hace, contrata varones porque con eso no tiene obligación de poner jardín. Entonces, bueno, yo trato dentro de lo que es mi trabajo legislativo de poder avanzar en estos cambios que son necesarios para mejorar la situación de las mujeres. Y luego en Siria, estamos trabajando con el enviado especial de Naciones Unidas para generar una caja de resonancia que tenga que ver solamente exclusiva qué va a pasar con la mujer en Siria cuando haya la paz, ojalá algún día. Lo mismo en Yemen, lo mismo en Libia, y ese trabajo es súper interesante porque ya es a nivel societal, de decir, siempre las mesas de negociaciones que ves son todos hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que es importante dimensionar esa revolución para poder estar orgullosas de todo lo que pasó. Si ves solamente la cantidad de leyes, que son más de 100 en el Congreso,
Empieza por el cupo femenino, que es lo que marca que después el Congreso sea un motor, y genera la ley contra la violencia de género, la ley contra la trata, la ley de anticoncepción gratuita, la ley de educación sexual integral, la ley de ligaduras tubarias y vasectomía, la ley contra el avenimiento que obligaba a que dejaba libre a un hombre si lograba casarse con una mujer que la violaban, el agravante por femicidio, los derechos para las trabajadoras de casas particulares que antes no tenían licencia por maternidad. La cantidad de leyes que hemos conseguido hablan de una revolución. Porque cuando las cosas tiemblan y no funcionan, y siempre en algún momento en algún negocio las cosas no van a funcionar, si no te bancan de abajo, no vas a ir a ningún lado. Es otro país, es otro mundo donde las mujeres tenemos mucho más derechos. En muy poco tiempo, en 20, 30 años cambiamos el mundo y cambiamos nuestro país. Entonces, en ese sentido, creo que hay que estar muy orgullosas de nuestra revolución. Lo estamos viendo que de a poco la mujer va siendo más asertiva, va entendiendo mejor cómo respetar sus propios derechos. Y en la política práctica he tratado siempre de abrir espacios para que las mujeres puedan participar, ser candidatas, ser escuchadas, y eso se hace también delegándoles responsabilidades. Me parece que eso es lo importante. El tema de la justicia es muy importante. El acceso de la mujer a la justicia desde el punto de entrada, o sea, si a vos te violentan, ¿qué haces? Saber que hay un procedimiento estándar, sabés que llamarás a la policía y que te va a atender una persona que te va a entender y que enseguida va a apoyarte. No como pasa en la mayoría del mundo, llamas a la policía, el policía es el siguiente violador. Si hay algo que va a cambiar o terminar cambiando esa percepción de líderes en las organizaciones, son las mujeres líderes conscientes, empáticas, que pueden trabajar con su equipo desde un lugar de contención y desde un lugar de trabajo de pares, ¿no? El líder que se arremanga, no el líder que da directivas. Esas mujeres que logran eso son claves en este movimiento. Porque la mujer que se siente que la impunidad sigue ya no devuelve esa humanidad completamente, ¿no? La podemos empoderar en algunos temas, la podemos devolver su dignidad, pero sigue preguntándose, ¿cuándo va a pasar? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.